Recto. Entonces, según Deming, que esto ya se los había mencionado, el 94% de las causas de variación en un proceso son causas comunes. Y esas causas comunes pues son propiamente responsabilidad nuestra como ingenieros de proceso o ingenieros de calidad, que no hemos hecho algo para que nuestro proceso no tenga esa variación. O sea, esas causas comunes, les recuerdo que son provenientes de las 6 M's de Ishikawa, del diagrama de Fishbone: mano de obra, medición, medio ambiente, maquinaria, materia prima, método de trabajo y no sé cuál me faltó. ¿Vale? Pero esas son las 6 M's. O sea, cualquier problema que tengamos puede provenir de alguna de esas M's o conjunto de ellas. Por eso es que el 94% de los problemas es culpa nuestra por no haber hecho lo correspondiente en el proceso para que tenga estabilidad en corto, mediano y largo plazo. Entonces, los gráficos de control se dice que que un proceso funciona cuando está bajo control estadístico, ¿sí? Cuando una fuente de variación son las causas comunes o aleatorias. El objeto del análisis mediante gráficos de control es determinar cualquier evidencia de que la variabilidad de un proceso o la media del proceso no se mantienen a un nivel constante. Y este aquí es el ejemplito que empezamos viendo antes de meternos de lleno al tema de análisis estadístico. Que era, no sé si es el mouse, esta primera gráfica que está en la esquina inferior izquierda, se puede ver un comportamiento totalmente distinto entre una distribución de datos, otra distribución de datos, la amarilla es otra, la color cremita es otra. Entonces, la predicción es que vaya así. Y sin embargo, hemos obtenido muestras en una exhibición, en un momento, que nos arrojan resultados totalmente distintos. Y, pues bueno, esas causas de variación son causas asignables o especiales. Es el resultado de un proceso que no es estable a través del tiempo. Y un proceso que puede ser estable a través del tiempo es si solamente estas causas están presentes en las causas comunes o las causas de variación aleatorias. Y vean cómo se ve de manera gráfica las campanas de Gauss en color verde, ¿no? O sea, se ven siempre estables a través del tiempo y quizá una que otra vez puedan modificar un poco su amplitud, pero es predecible a través del tiempo. Entonces, lo que nosotros buscamos una vez que hayamos tratado las X de la mejor manera, que hayamos identificado ese posible problema de variación y lo comencemos a controlar, nuestro proceso se va a ver así, como el de color verde aquí arriba. O sea, vamos a tener siempre estabilidad y predecibilidad en el tiempo. Bien. Entonces, según Deming, el 15% de las causas de variación son causas especiales y responsabilidad del operador. ¿Alguien no puede entrar a la sesión? ¿Alguien me está pidiendo entrar a la sesión? ¿No va? Creo que era Mets, profe. Yo, profe, pero ya pude. Gracias. Ah, perfecto. Bien. Bien. Entonces, miren, estas causas especiales ocurren esporádicamente. Son ocasionadas por variaciones anormales, 6 M's,
medición, medio ambiente, mano de obra, método, maquinaria, materia prima. Y solo se reduce con acciones en el área de producción, en el área de piso. Su reducción es responsabilidad del operador por medio del control estadístico del proceso. Así se lograría ver una carta. Fíjense cómo hay variación por causas comunes. Este primer tramo de la carta de control, donde se ve un spike que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sin atravesar nuestras fronteras o nuestros límites naturales de control. Y una causa especial es cuando de repente hay un disparo hacia arriba o hacia abajo que descontrola, o valga la redundancia, el método del proceso. Y ese descontrol provoca caídas o disparos en la forma de comportamiento. Entonces, esto es una causa especial, ¿ok? Que nuestra media, en general, cambia en el tiempo por alguna situación. Entonces, los gráficos de control tienen ciertas fases. Estas fases que bueno, vamos a recordar un poco con el... Espérenme. Vamos a recordar un poco estas fases que son prácticamente lo que se vio en la mayor parte de la unidad o del curso de control estadístico del proceso. La mejora de un proceso continuo es el que se repiten en las siguientes fases. Primero, la recogida, esa recogida de datos, de los datos correspondientes a la característica que se está estudiando y transformándolos en una forma que se puedan representar. Este primer punto, esta primera característica, que es cómo yo levanto, cómo yo recojo los datos, recuerden que yo se los he hecho mucho hincapié. Si nosotros elegimos de manera aleatoria o, ¿cómo llamarlo? Si vamos a la línea de producción y extraigo muestras para poder analizarlas, tengo que estar consciente que esas muestras tienen o provienen de alguna situación regular en el turno de trabajo, ¿ok? De nada va a servir que yo vaya y recoja muestras de la máquina o del turno que de antemano sé que es el más golpeado o el que más fallas de calidad tiene, porque el resultado va a ser el que ya sabemos, ¿no? O sea, si yo necesito conocer cuál es mi comportamiento del proceso de manera natural, tengo que ir a elegir muestras aleatorias, subgrupos racionales, recojo esos datos y esos datos los almaceno o los recabo en algún formato, en alguna base de datos, y esos datos me puedan servir a mí para toma de decisiones. Es decir, lo debo de siempre presentar en forma de variable continua o discreta, no en forma de texto, ¿ok? Porque el texto, acuérdate que no lo podemos analizar. Discreta o continua, o sea, lo recogiste y lo mediste con un instrumento, es un dato continuo. El dato que estás sacando del proceso es un atributo, es un pasa o no pasa, entonces tienes que, ¿cómo se llama? Representar de este lote, esta pieza no pasó, esta pieza sí pasó, esta pieza es blanca, esta pieza es roja, ¿ok? Para poder empezar a hacer el respectivo análisis. Control, cálculo de los límites de control partiendo de los datos obtenidos de la producción del proceso. Esos límites de control no son los límites de especificación ni objetivos, sino representaciones de la variabilidad natural del proceso. Recuerden que vamos a tener nosotros dos tipos de especificaciones. La especificación que el cliente quiere, como el de las pelotas de béisbol, que el cliente dice, yo quiero que la pelota pese de mínimo tantas onzas, máximo tantas onzas, ¿ok? Y que de circunferencia tenga mínimo tantas pulgadas, máximo tantas pulgadas. Esa es
esa es una especificación del cliente o del producto, pero no quiere decir que mi proceso sea o se adapte a esa especificación del cliente. Entonces, esa especificación del cliente se le conoce como límites de control de especificación, ¿sí? Y los límites naturales de mi proceso son los límites de la variación de mi proceso de manera natural, que son dos cosas distintas, ¿vale? Después, identificación de las causas de variación especiales, adopción de medidas correctoras o correctivas, una nueva recogida de datos para calcular nuevos límites de control y volver a hacer el análisis anterior. Y finalmente la mejora, pues es la evaluación de la capacidad, análisis de la variación debido a las causas comunes del proceso, adopción de medidas correctivas. Ok, la primer gráfica es la gráfica de medias y rangos, ¿la recuerdan? Acuérdense que la gráfica de medias y rangos nos mide el promedio o el recorrido de una variable con respecto al tiempo y se elaboran a partir de mediciones de una de las características de producción del proceso, ¿sí? Los datos son pequeñas muestras de tamaño constante. Aquí dice generalmente 5 unidades consecutivas, pero en realidad es que en el proceso se va o va a depender mucho de cómo nosotros tengamos nuestro tamaño de lote, ¿sí? Para una gráfica de control de rangos y de medias, sí es recomendable que muestremos cada 5 unidades, cada 7 unidades, pero no menos de 5. Puede ser un poco más de 5, pero si llega a ser 10 o más, ya se recomienda que sea mejor una carta de control de desviación estándar, o sea, X y S, ¿sí? Generalmente para rangos se utiliza mucho 5 unidades para analizar. Tomándose muestras periódicamente, como ya se los he repetido, y por ejemplo, una vez cada 30 minutos o 4 veces por turno, etcétera. Eso provocaría la aleatoriedad y no sesgamos el resultado, ¿vale? Voy a la línea de producción cada 30 minutos y extraigo mis 5 muestras. Son las 1:30. A las 2 de la tarde vuelvo a ir a la línea de producción y extraigo 5 muestras. A las 2:30 de la tarde vuelvo a ir a la línea de producción y extraigo otras 5 muestras. Y así, cada 30 minutos es un ejemplo, o 4 veces por turno, o ustedes definirán la forma en cómo lo van a recoger los datos. Entonces, el número de muestras debe satisfacer 2 criterios. El primero, desde el punto de vista del proceso, deben ser suficientes para cerciorarnos de que las principales causas de variación tienen oportunidad de manifestarse, de que las veamos. Y desde el punto de vista estadístico, 25 o más muestras conteniendo 100 o más lecturas individuales proporcionan una prueba satisfactoria de estabilidad. Y miren, para dejar de hablar un poquito de cuestiones teóricas, vamos a hacer un caso, pero en Minitab. Déjenme buscar el problema y ahorita se los comparto. A ver, miren, les voy a proyectar este problema y ahorita les paso el archivo. Bueno, este es un problema muy, muy simple, pero vale la pena que veamos la aplicación en Minitab de cómo lo vamos a solucionar. ¿Ahí se ve? Por ejemplo, este es Coca-Cola Company. Vende una gaseosa en botellas de 325 mililitros. Estas botellas son llenadas en una máquina automática, ¿ok? Durante el primer turno, cada 15 minutos de fabricación se toman 5 botellas.
de la línea de producción, ¿ok? Con los resultados que aparecen en la tabla siguiente. La media X es el número de mililitros por encima de 300. Es decir, cada botella debe de contener 325 mililitros por regla, ¿no? Entonces, este primer muestra, la que está aquí, la voy a pintar de amarillo, se recogieron 5 botellas y esas 5 botellas se le sacó su promedio y su rango, ¿ok? Pues el resultado del promedio fueron 29 mililitros por arriba de 300. Y el rango, acuérdense que el rango es una medida de dispersión, pero que me dice cuál es la diferencia del dato menor y el dato mayor. O sea, quiere decir que dentro de esas 5 botellas, el rango de esas 5 muestras fue 11 mililitros de diferencia entre la botella que menos gaseosa tenía y la botella que más gaseosa tenía. ¿Queda claro? Entonces, la segunda muestra fueron 25 mililitros por arriba de 300, la tercera muestra 26 mililitros por arriba de 300 y así sucesivamente. Si se fijan, hay 30 muestras que se extrajeron del proceso. Entonces aquí la pregunta es, de este problema es, quiero saber cómo se comportó mi proceso con relación al llenado de las botellas de coca. Entonces lo que yo voy a hacer, me voy a traer mis valores, número de muestra, XR, a un proyecto de Minitab, y ahorita se los comparto ya con Minitab. Me lo abro para que vayan abriendo también ustedes su programa. ¿Se está grabando la sesión? Pregunta. No, profe. No, profe, paró la grabación, creo. ¿Yo la paré? No sé, alguien estaba grabando y alguien la paró. Sí, profe, es que yo intenté grabarla, pero no me dejó. Nada más decía grabando y ya no se pudo grabar. A ver, déjame. Si hay que grabarla porque... grabar reunión. Iniciar. Ahí está. Bien. Entonces regreso aquí donde estoy copiando los datos y voy a traerme de la 16ª muestra hacia la 30 y las voy a pegar abajo porque estamos hablando de que es pues, la misma información y la pego aquí abajo. ¿Correcto? Entonces ahora sí, déjenme guardar este problema y le vamos a poner Coca-Cola Company. Se los paso el documento, me dicen si lo están viendo en la pantalla. Ahí se está abriendo, ya se abrió. Ah, caray. No, este no es. Ah, no, sí es. Ahí está. Número de muestra, el resultado de X y el resultado de R. Para poder analizar esto a través de la gráfica de control de medias y rangos, nos vamos a ir al menú Estadísticas. Después de donde viene Gráficos de control. Y después viene una serie de gráficos, por ejemplo, gráfico de control por subgrupos de medias y rangos, de medias y desviación estándar, de datos individuales, únicamente de medias, únicamente de rangos, únicamente de desviación estándar, y luego también vienen las cartas de control por, ¿cómo se llama?
por atributos, que son las P, NP, C y U, que las vamos a ver la clase siguiente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, primero vamos a analizar la carta de control de las medias. Y le vamos a poner aquí en donde dice X barra. En X barra, y me pregunta Minitab, ¿todas las observaciones para una gráfica están en una columna? ¿O las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas? Vamos a poner que están en una fila de columnas. Elijo los valores X. Creo que sí es así, a ver. Doy a aceptar. Así es, ahí está. ¿Vieron? Me regreso. ¿Me regreso o sí lo cacharon? A mí no me aparece como usted, profe. A ver, ahí te va otra vez. Fíjate. Me voy a mis valores. Aquí en donde están mis datos iniciales, se ve el número de muestra que viene desde la 1 hasta la 30. Enseguida una columna que dice X, que es la columna de las medias o el resultado de las medias, y la de rangos. Posterior a esto, me voy a ir al menú estadísticas. Déjate, hago un zoom para que lo vean más, un poquito más cerca. Estadísticas, gráficos de control. Como ahorita estamos hablando de la carta de medias y de rangos, acuérdense, control estadístico de la calidad, las cartas de medias y de rangos son cartas de variables, o sea, son datos variables. Cuando hablemos de cartas por atributos, son cartas que tienen valores contables, es decir, atributivos, pasa, no pasa, sí, no, blanco, negro, o sea, que no fueron extraídos con un instrumento de medición, sino que fue una decisión de un equipo o de alguien que dijo, va o no va con la muestra o con la pieza. Entonces, aquí estamos hablando de cartas por variables. Quiero que primero hagamos la primer gráfica de X y después la gráfica de R's. Y posteriormente las podemos hacer juntas al mismo tiempo. Pero empecemos así. Gráfica de X barra. Aquí donde dice. Fíjate lo que dice la gráfica de X barra. Dice. Monitorea la media del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. Así los tengo. Entonces agarro X barra. Y Minitab me pregunta. Ahí voy. Espérame. Esta pinche. Minitab me pregunta. A ver, oye. Tu variable o tus datos están en las observaciones para un subgrupo, ¿están en una fila de columnas? ¿O todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna? Entonces vamos a ponerle que están en una fila de columnas. ¿Por qué? Porque es, guarden silencio por favor, hijas. Porque es la carta, son los datos de la media, ¿ok? Y así únicamente escojo, si te fijas, escojo en este recuadro blanco, le doy doble clic a la X y le doy a aceptar. Y automáticamente, bueno, pues ya le voy a quitar el zoom, me saca la carta de control de medias, ¿ok? Gráfica X barra de X, por eso es el promedio de las botellas de coca. Como podemos ver aquí, estos límites que nos arroja el proceso, la línea superior es mi límite superior de control y la línea de abajo es mi límite inferior de control, son los límites naturales de mi proceso. ¿Cómo que naturales, profe? Sí,
Son los límites que se calculan automáticamente al ver la variación natural de las muestras que elegí cada 15 minutos según el problema, ¿sí? Pero ¿recuerdan cuánto es lo que el cliente, o más bien lo que el cliente, lo que nos pedía el problema? Las botellas tienen que tener un llenado de 325 mililitros cada botella. ¿Estamos de acuerdo? Si así fuera el caso, díganme, en estas 30 muestras, ¿cuál fue el promedio de llenado de las botellas? ¿Quién me dice? 325.9. Correcto. 325.9 mililitros fue el promedio de llenado. Quiere decir que no tenemos problema con respecto a lo que debería de ser, ¿sí? Y tan no tenemos problema que ninguno de los puntos de la carta de control excede los límites naturales, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se comporta la carta de rangos, porque acuérdense que una carta de control siempre se lee en pares. Lees la de X y luego lees la de R. Y si en cualquiera de las dos tienes un problema, tu proceso manifiesta un problema de control, ¿ok? No se puede argumentar o no se puede asegurar que el proceso está bajo control estadístico. Para poder decir que nuestro proceso está bajo control, las dos cartas, tanto R como X, deben de tener estabilidad en el tiempo, ¿ok? Vamos a verlo. Ahora nos vamos al menú estadísticas, cartas de control, por subgrupos, y ahora elijo R. Y monitorea la variación del rango cuando nosotros conocemos los datos en subgrupos. Funciona mejor con tamaños de subgrupo de 8 o menos. Si te fijas, de 8 o menos, lo que les decía hace rato, ¿no? 5 es lo ideal, 6 también, 7 pasa, 8 también. Muchos autores dicen que 9 y 10 todavía, pero más de 10, la verdad es que ya si te pasas de 10 muestras por subgrupo, vete a una carta de desviación estándar. Y vamos a verlo por aquí al ratito, ¿vale? Entonces, agarro la carta R y le digo lo mismito. Las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas y ahora elijo R, ¿vale? Y le doy a aceptar. Ah, chingado. Espérame, ¿qué pasó? A ver, espérame. A ver. Lo estoy haciendo mal. X barra. Profe, en la de Sí. rangos no se supone que tiene que poner los límites, o sea, el límite inferior y el límite superior del rango. Es que como que me acuerdo así en clases de control estadístico, que cuando hacíamos eso teníamos límites inferiores y límites superiores. Y luego No, sí. De hecho, se ponen los límites en todas, nada más que aquí el Minitab te los calcula de manera automática, pero déjame buscar esa opción. Espérame. Sale. Sí, gracias. Herramientas de calidad.
subgrupos. A ver, creo que era aquí en Sixpack. Normal. ¿Qué decía el problema de los límites? Decía, cada 15 minutos de fabricación se toman 5 botellas por encima de 300. A ver, espérame. Mira, casi me calcula la de los rangos. Aquí está abajo. Esta de aquí, donde dice gráfica I, que es la media, es exactamente la misma gráfica 31, 25 y 20. Es la misma gráfica que sacamos acá. Ahí está. ¿Sí la ven? Esta de aquí. Pero, ¿qué chingados no me saca la de rangos? A ver, estadísticas, cartas de control, X barra. Y le voy a decir, están en una columna. No, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Esto está mal, ¿eh? Esto que acabo de sacar ahorita está mal.
Monitorea la variación del rango móvil cuando procede datos continuos que son observaciones individuales. No en subgrupos. No. Se supone que es R. 8 o menos. Aquí es R. Tamaño de subgrupo. Control E. Bloque de columnas no válido. Columnas sin texto, distintas de igual longitud. Número mínimo de columnas 2. A ver. ¿Qué onda? Estadísticas, gráficos de control, R. Y si pongo número de muestra con R, no, qué chingados, no puede ser, puede ser. Tiene que ser R nada más. Opciones. Espérame.
Miren, en lo que veo, ¿por qué no me sale la de R? Lo vamos a hacer por esta medio, que aquí es donde sí me salió. En herramientas de calidad, en el menú estadísticas, herramientas de calidad, nos vamos a ir al análisis capacidad six-pack. O sea, es un análisis que me arroja seis gráficos en uno, que son gráficos que vamos a utilizar para hacer ¿cómo se llama? La interpretación de los resultados. Fíjense lo que dice. Capability Six-Pack dice, evalúa la estabilidad y la capacidad de un proceso y la normalidad de los datos del proceso cuando los datos siguen una distribución normal, ¿ok? En teoría, nosotros aquí, para poder, como les he enseñado en las sesiones anteriores, para poder utilizar datos y darles tratamiento normal, vamos a hacer la prueba de normalidad a las X, que es la variable principal. Me voy a ir a datos, perdón, a estadísticas, acuérdense, estadísticas básicas, prueba de normalidad de la variable X, le doy a aceptar y me da un valor P de 0.57, lo cual me dice que sí son o sí se asemeja a una distribución normal, por ende vamos a tratarlos como normal. ¿Vale? Y ahora sí, me voy a estadísticas, gráficos, no, herramientas de calidad, análisis de capacidad 6 en 1, que es este six-pack, normal. Y aquí le voy a poner que ¿cómo se llama? Que mis datos están en subgrupos, en filas, porque ya están los subgrupos hechos. Y estos subgrupos, pues, son X, el subgrupo de las X. ¿Ok? No tenemos límite inferior ni límite superior. En el problema únicamente me dice que la media histórica es 325. ¿Ok? Que es 325 mililitros en promedio, lo que nosotros deberíamos de tener. Vamos a poner 300 como inferior. A ver si no me... No, ahí está ya. No, espérame. La media histórica. 300. No, sí, es 325 como máximo. Voy a aceptar. Ahí está. Miren. Voy a hacer un zoom. Si se fijan, esta primer carta de arriba que nos dice, es la gráfica de X, en la cual me dice que este primer puntito, acuérdense que son los primeros 5 botellas del subgrupo 1, las segundas 5 botellas del subgrupo 2, el puntito 2, y así sucesivamente hasta llegar al puntito 30. Este electrocardiograma me dice que la media natural de mi proceso está en 25.9 mililitros por encima de 300, ¿sí? Y que lo más que podemos nosotros, o la máquina de llenado de refresco, es 31 mililitros punto 07 y lo mínimo 20 mililitros punto 72. Pero, ¿qué pasa con los rangos? Que son los rangos, que es esta columna de abajo, gráfico de rangos. Como pueden ver, en el gráfico de rangos hay muchos valores que están por debajo de mi promedio del rango, que quiere decir que el dato menor y el dato mayor de todas las botellas que muestreamos me dio una diferencia de 1 mililitro con 94 centésimas, o sea, 1.945 mililitros de diferencia. Pero tampoco tengo valores que superen mis límites de control. ¿Qué pasa con el informe de capacidad de proceso? Miren, se supone
que aquí me está arrojando, según los límites que yo especifiqué, que fueron 300 y 320, con relación a 300 y 320, 300 y 325, perdón. 300 y 325. A ver, controle. Inferior. 325. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy contenta de que Dios me haya permitido vivir este día 77 años. Con mis 6 hijas y uno más. Y uno más, y uno más. Y estoy muy contenta. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Miren, voy a revisar qué le pasa aquí a las opciones, porque en el Minitab pasado solo le daba clic en la R y en la X y me daba los valores, y en este no me lo estaba respetando. Ahora sí que me sacó de onda. Carta de rangos. Bueno. Denme un momento, Déjenme buscar este archivo. 2 minutos. A ver, miren. Voy a proyectar pantalla. Vamos a ver si así sí me sale. Espérenme. Fíjense. Este es un problema. Igual. En donde nos habla del peso neto de algo, ¿no? En onzas. ¿Sí lo están viendo en mi Excel? Sí, profe. Fíjate, el peso neto en onzas de un blanqueador en polvo va a monitorearse con cartas de control X y R.
Los resultados de las muestras se encuentran en la siguiente tabla. Si se fijan, ahora me da los valores de cada muestra. No me saca el promedio, ni tampoco me saca el rango. Y en el problema de las cocas ya tenía el rango y el promedio calculado. Y a lo mejor es eso lo que me está haciendo el ruido con el programa, pero no debería de serlo. Lo voy a investigar y se los paso. Fíjense. Entonces, aquí yo me voy a tener los valores tal cual, igual que siempre. Número de muestra, X1, X2, X3, X4, X5. Son 20 subgrupos o 20 lecturas. Las copio y me las traigo a mi hoja de trabajo de Minitab. En los datos. Y las voy a pegar aquí en la columna C5. Ahí está, en la C5. Entonces, ahora sí. Ahorita estamos hablando de bolsas de detergente. ¿Ok? Ahorita vamos a ponerle pausa a la de Coca-Cola que me sacó de onda. Y me voy a ir a estadísticas. Me voy a ir a cartas de control. Medias y rangos. Así, medias y rangos. Y me dice Minitab. Las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas o todas las observaciones para cada gráfica están en una columna. Pues se supone que todas están en una columna, ¿no? Entonces voy a poner X1, X2, X3. No te creas, es al revés. Es aquí. Y ahora sí. X1, X2, X3, X5 y X4. Bueno, no importa el orden. Le doy a aceptar. Fíjate, aquí sí como me lo dio. Fíjense cómo aquí sí me lo dio de manera natural. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate. En el problema de ahorita, de los llenados de detergente, me habla de el peso neto en onzas de un blanqueador en polvo. Se va a monitorear con cartas de control X y R. Los resultados de las muestras se encuentran en la siguiente tabla. Y aquí está. Primer muestra, este es el primer costal, 15.8 onzas. Segundo costal, 16.3 onzas. Tercer costal, 16.2 onzas. Y así hasta el quinto costal, 16.6 onzas. ¿Sale? Y ahí estás todos los 20. La primera pregunta que me hace este problema me dice, ¿el proceso manifiesta control estadístico? La respuesta, ¿cuál sería? Según ustedes. Sí. Sí. Que sí. Sí, manifiesta control estadístico, porque las variaciones, las causas de variación son causas comunes de variación, ¿sí? No superan los límites naturales del proceso. ¿Qué pasaría si yo a este proceso, fíjate bien, si yo le digo en opciones, opciones de carta X barra. Si yo pongo las pruebas de causas especiales, o sea, todas las causas especiales de variación, voy a elegir todas las que están aquí, miren. Y ahorita les voy a proyectar cuáles son esas causas especiales. Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Y efectivamente no hay ninguna prueba de causa especial de variación. ¿Por qué? ¿Cómo me hubiese dado cuenta? Pues que cualquiera de los puntitos se convirtiera en color rojo. Y ahora vamos a ver qué son las pruebas de causas especiales. Aquí en la presentación, donde estábamos trabajando, aquí está, miren.
Aquí está. Las cartas de control de medias y rangos, cuando alguno de los estadísticos muestrales del punto X o R cae fuera de los límites de control, hay razones para pensar que el proceso está fuera de control. Además, también es importante estudiar la posible existencia de patrones no aleatorios. Esta posible existencia de patrones no aleatorios son la representación de esos estadísticos muestrales, ya que tales patrones suelen ser un síntoma de que los parámetros del proceso están cambiando. Fíjense, este es el test número 1 o la prueba número 1, que me dice un punto situado más allá de los límites de control, y aquí me lo especifica. Cuando nosotros encontremos un punto más allá de los límites de control, tenemos un problema de control. Entonces, a tal efecto se utilizan los tests para verificar, o las pruebas para verificar esas causas especiales. Al igual que los límites de control, las pruebas para detectar causas especiales de variación tienen también un fundamento estadístico. El test 1 es un punto de control fuera de los límites. El test número 2 me dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado. Fíjate cómo están aquí encerraditos, 9. Empieza el primer subgrupo, segundo subgrupo, tercer subgrupo, y a partir del 4, todos esos 9 puntos están por debajo de la media consecutivamente. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subgrupos de manera consecutiva están por debajo del promedio. Eso significa que estamos cayendo en una causa especial de control. ¿Por qué? Porque nos dice que la probabilidad de que un estadístico muestral caiga por encima de la línea central será de 0.5. Por lo tanto, tales condiciones, la probabilidad de que 2 estadísticos consecutivos caigan encima de la línea central será de 0.5 por 0.5, igual a 0.25. La probabilidad de que 9 estadísticos consecutivos caigan en el mismo lado de la línea será de 0.5 a la 9, lo cual esto es igual a 0.00195. Y este valor se aproxima mucho a la probabilidad de un estadístico muestral caiga más allá de los límites de control de 3 sigma. ¿Sí? Por lo que la existencia de estos 9 estadísticos podría interpretarse como otro indicador de que el proceso está fuera de control. Es decir, si yo en algún estudio que haga me encuentro 9 puntos consecutivos por debajo de la línea central o por arriba de la misma, o sea, el mismo lado, pero de manera consecutiva, mi proceso manifestaría no control. ¿Ok? Esa es la prueba número 2. La prueba número 3 me dice 6 puntos consecutivos de manera ascendente o descendente. Fíjense cómo está aquí la gráfica. Empieza el primer subgrupo, el segundo baja y existen 6 puntos consecutivos creciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando encontremos algo así en un estudio, también estamos cayendo en un problema de control. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo la prueba 3 de casos especiales. La prueba 4 nos dice que 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo. Y aquí se ve fácilmente. Oiga, profe, pero ninguno de estos puntos está fuera de control. Miren, aquí están los límites. Sí, es correcto. Pero tenemos 14 que uno sube, uno baja, uno sube, uno baja, uno sube, uno baja. O sea, hay 14 consecutivitos que hacen spikes, como sierras. Si fueran 13, estamos salvados. Si fueran 12, estamos salvados. Pero 14 puntos, o 15, o 14 o más, pues ya tendremos un problema de control. ¿Correcto? Entonces, fíjate lo que dice aquí. Cuando uno de los tests detecta un determinado comportamiento no aleatorio en los datos,
Cuando alguno de los test resulta positivo, entonces hay indicios de que la variabilidad de las observaciones se debe a causas especiales y las causas deberán investigarse. Es importante notar que para realizar estos test, todas las muestras han de ser del mismo tamaño. ¿Sí? La prueba número 5 es la que nos dice 2 de 3 puntos consecutivos situados más allá de 2 sigmas. Acuérdense que 2 sigmas un sigma, 2 sigmas o 3 sigmas se ven de esta forma. La zona A, que es la zona de mayor amplitud de la desviación, son mis 3 sigmas positivos y mis 3 sigmas negativos, lo cual me da el 6 sigma del que estamos nosotros hablando. Entonces, la zona A menos 3 sigma más la zona A más 3 sigma es la zona de 3 sigmas. La zona B más 2 sigmas y menos 2 sigmas es la zona de 2 sigmas. Y la zona C, que es la que está pegada a la línea central, es la de 1 sigma. Y esta prueba 5 me dice que 2 de 3 puntos consecutivamente situados más allá de 2 sigmas. Ahí se ve. Aquí está el primero de ellos. 1, más allá de 2 sigmas. 2, más allá de 2 sigmas. 3, más allá de 2 sigmas. ¿Ok? Entonces, no, perdón. 2 de 3, aquí está. Profe. Sí, dime. Perdón, me llamó la atención. ¿Podría, a lo mejor mi pregunta es algo, pues, tonta realmente, pero no me quiero quedar con la duda. A ver, dime. ¿Cómo puede definir un sigma? O sea, ¿cuánto vale un sigma? ¿Qué es un sigma? ¿Cuál es el valor numérico de un sigma? Ah, por supuesto, de hecho no es pregunta tonta, mira. Déjame, te lo presento aquí en la diapositiva. Creo que tengo una filmina donde viene. ¿Dónde está? No está aquí, pero por aquí la tengo. Mira. Aquí está. Ahí está. Comparto pantalla y aquí te va a quedar bien claro tu duda. Aquí está. ¿Quién me preguntó? Perdón, ¿quién eres? ¿Quién eres? Humberto, profe. Humberto Sandoval. Excelente pregunta, Beto. Fíjate. Ahí se ve. Sí, profe. Ya. Esta es la distribución normal, ¿ok? Si nosotros hablamos de 3 sigma, que es aquí donde está mi puntero, de menos 3 sigma a 3 sigma, nosotros tendríamos una probabilidad de área bajo la curva del 99.73% de los valores. Es decir, 99.73. Si nosotros tuviéramos un proceso bajo 6 sigma, tendríamos un proceso casi perfecto, un proceso que arrojaría 99.73% de las veces bien hechas las cosas. Un proceso con 2 sigma, que es de aquí a aquí, es un proceso que abarca el 95.45% de los objetivos muestreados. Un proceso con 1 sigma
es 68.27. Obviamente, si nosotros nos vamos a 4, 5 o 6 sigmas a la izquierda o 4, 5, 6 sigmas a la derecha, fíjate cómo este valor de 6 sigma por un lado y 6 sigma por el otro nos habla de 99.9999998% de las veces. ¿Vale? Entonces, 6 sigma significa que nuestro proceso está casi perfecto. ¿Se acuerdan de unos ejemplos que les mencioné empezando esta unidad cuando les hablaba de accidentes en el aeropuerto de Chicago o cuántas veces se les cae a un médico en los partos en un hospital cuando reciben a recién nacidos? O sea, ese número de casos fallidos son casos en procesos que tienen sus controles bajo 6 sigma y aún así suceden accidentes. Es decir, de ese 3 accidentes diarios en el aeropuerto de Chicago, pues es un aeropuerto de los más famosos del mundo en donde suceden 3 accidentes diarios. Puede que un avión, un motor falle o un aterrizaje forzoso o cualquier situación en el aeropuerto que provoque un retraso en las aerolíneas. Y es un aeropuerto que tiene sus procesos en 6 sigma. Y vean lo que significa 3 accidentes diarios. Que el 99.9999998% de las veces no falle. Para que vean la magnitud del problema. No sé si con esto responde a tu duda. Entonces, 6 sigma es esto. 5 sigmas es 99.9999943. 4 sigmas es 99.9937. 3 sigmas 99.73, 2 sigmas 95.45 y un sigma 68.27. No sé si quede claro tu duda. Entonces, profe, en este caso, hablando de pues, los sigmas, por ejemplo, en una amplitud de 3 sigmas, que es 99.9937, estamos hablando de que todos los casos exitosos caen dentro de un 99.73%. Correcto, es correcto. Así es. Ok. Eso significa 6 sigma. Bueno, 3 sigma, como lo mencionaste. Estos casos especiales de variación, aunque tu proceso manifieste un 6 sigma natural, pero demuestre en su carta de control algunas de estos test de variación, entonces tendríamos que revisar las causas que provocan esas variaciones. ¿Por qué? Porque como lo dice al principio de la presentación, es la probabilidad de que un estadístico muestreal se manifieste por encima de las demás variables. Vamos en el caso 5, 2 de 3 puntos más allá de 2 sigma. Aquí se ve claramente, mira. 2 sigma. Este punto verde de aquí, que es el primero del encerrado, y el tercero, están en la zona de 2 sigmas. 2 de 3. ¿Ok? 2 están más allá en la zona de 2 sigmas. El test 6, o la prueba 6, habla de 4 de 5 puntos consecutivos situados a más de un sigma del mismo lado. Aquí se va, mira. 4 de 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si yo contabilizo estos 5 puntos, 4 de ellos consecutivamente están situados a más de un sigma en el mismo lado. O sea, están de 2 sigma hacia arriba. Este segundo de los consecutivos cae en un sigma, pero nos habla de 4 de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también manifestaría problemas de control. La prueba 7 me habla de
15 puntos consecutivos situados a menos de un sigma, ¿ok? O sea que estén coqueteando el límite central. 15 seguiditos, 1, 2, 3, 4, y están haciendo como una sierra sobre la línea central. ¿Por qué? Porque la línea central hacia arriba y hacia abajo tenemos un sigma en el proceso. La prueba 8 me habla de 8 puntos consecutivos situados a más de un sigma en ambos lados. Chécate esta variación, está bien rara. Empezamos con 8 puntos consecutivos. El primero está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tenemos los 8 consecutivos y están situados a más de un sigma en ambos lados. O sea, no tocan el un sigma, sino tocan 2 o 3 sigmas. Y nos falta una prueba. Ah, no, son 8. Son 8 pruebas de especiales de variación. Y estas 8 pruebas, si yo lo veo en el Minitab, aquí donde estábamos proyectando, comparto pantalla. Si se fijan, el Minitab no las presenta. Es decir, yo estoy en el menú de elaborar una carta de medias y de rangos y le pongo en opciones de X barra R. Me voy a hacer zoom. Y aquí donde dice pruebas, ahí están las pruebas de las que estamos hablando ahorita. ¿Vale? Las 8 pruebas que estamos nosotros revisando. Fíjense, la primera me dice un punto mayor a K desviaciones estándar sobre la línea central. Es decir, la primera prueba, ¿no? Que cualquier punto que esté por arriba me lo muestre. La segunda prueba me dice 9 puntos. ¿Por qué 9? Porque aquí ya me lo pone por default. Consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Y así. O sea, esto automáticamente son las pruebas que acabo de explicar. Afortunadamente, en este proceso, o en este ejemplo que estamos nosotros revisando, no aplicó ninguna causa especial de variación. Pero vamos a hacer algo a propósito. Miren, aquí en los valores voy a modificar, no sé, este 6, le voy a poner 16.8. Acá le voy a poner 17.5. Aquí le voy a poner 12.4. O sea, estoy alterando los valores nada más para que vean los resultados. 13.5 y aquí le voy a poner 20.5. Ahí está. Alteré el subgrupo 6. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Gráficos de control para variables por subgrupos, por medias y rangos. Y le voy a decir, son todas estas. Y voy a, de una vez, bueno, voy a eliminar las pruebas para primero ver sin las pruebas, ¿ok? Vamos a ver qué nos arroja sin las pruebas. Solamente la primera, que es la de por default. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Ahí está, vean. Esa variación que tuve, pues lo único que me está arrojando es que el subgrupo 6 tuvo una variación en rango mayúscula, tan así que vean el comportamiento de la carta. Sin embargo, en mi carta de medias, todo se ve estable. ¿Por qué? Porque todo está dentro de los límites
naturales. Pero recuerden, esto es bien importante. En la carta de medias y rangos, como en la carta de medias y desviación estándar, se leen las dos cartas al mismo tiempo. Y si una de las dos me arroja puntos fuera de contexto, eso no es control estadístico. Vamos a hacer esto mismo, pero ahora con todas las pruebas especiales, que son las que estamos revisando ahorita. Le doy control E, me voy a opciones de barra, X barra R, y le digo, muéstrame todas las pruebas. Bueno, creo que aquí dice, realizar todas las pruebas. Ahí está. Voy a realizar todas las pruebas, le doy a aceptar. Aceptar. Ahí está. Fíjense bien. En la carta de medias me está diciendo que tengo la prueba 7. ¿Por qué? Porque me está arrojando 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos consecutivos en la zona de un sigma. Si yo me voy a mi presentación, creo que es... déjame ver cuál era, porque no están numeradas igual como en Minitab, pero... Ascendentes o descendentes. Profe, ¿no era la 7? Creo que sí, profe, es la 7. TED 7, 15 puntos consecutivos y todos a menos de un sigma, ambos lados. Sí, pero aquí son 15 y aquí nada más estoy viendo 7. A ver. Espérame, vamos a ver aquí en las pruebas estadísticas. No. Lo diga Minitab. ¿Cuál prueba es la que estoy incurriendo? Según Minitab, me dice... Exacto, sí es esta. K puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de línea central cualquier lado, 7. Y aquí me dice que estoy incurriendo muestra 19, las pruebas fallaron igual a 7. A ver, vamos a ver las zonas, espérenme. Estadísticas. Gráficos de control. Zonas. Oh, chico. No, sí. Es correcto, miren. Ya para no confundirlos, esta prueba última que hicimos, automáticamente Minitab me dice, tienes un problema de control. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en tus rangos hay un subgrupo que no está cumpliendo con los parámetros establecidos. Y en la gráfica de medias estás incurriendo en la prueba 7 de causas especiales. Así lo pueden concluir en
en el examen o en un ejercicio en la vida real. ¿Por qué? Porque te está declarando que estás incurriendo en esa falla. ¿Qué es lo que seguiría una vez que detectamos esto? Si ya vimos que el subgrupo 6 es el que me está dando problemas en la gráfica de rangos, entonces lo que los cánones marcan en el control de procesos es elimina el subgrupo para descartar que no sea una causa especial de variación, y vamos a ver cómo se comporta el demás estudio sin ese subgrupo. Entonces lo que voy a hacer es copio los valores, tal cual, los pego y me brinco el subgrupo 6, que es el que alteré, copio los demás, el 7 en adelante, y lo pego. Si se fijan, tenemos un subgrupo menos, y vamos a hacer el ejercicio otra vez. Herramientas de calidad, gráficos de control, perdón, estadísticas, gráficos de control, de medias y de rangos, y le vamos a poner que ahora es estos. X1 sub 1, X2 sub 1, X3 sub 1, X4 sub 1, X5 sub 1. Y de una vez le voy a decir a Minitab que me muestre todas las pruebas. Pues ya me las está mostrando. Aceptar. Aceptar. Chingado, ¿qué hice? Ahí, seleccionar. Aceptar. Ahí está. Y como podemos ver en el ejemplo que estamos ahorita trabajando, si yo descarto ese subgrupo que fue el que me dolió, el que me dio dolor de cabeza, que a propósito lo moví para hacer el ejercicio académico, vemos que mi proceso se encuentra bajo control estadístico. ¿Y cómo podemos asegurar eso, profe? Pues aquí se ve, miren. Tan se ve que mi media está controlada y mis rangos también, sin ninguna causa especial de variación. ¿Y eso qué representa en cuanto a capacidad de proceso? Pues lo podemos calcular. Si yo me voy a estadísticas, herramientas de calidad, y le digo que me haga un análisis de capacidad normal, yo le digo, ¿sabes qué? Hazme el análisis de capacidad de mis datos muestreados, y le voy a poner que la especificación inferior eran 300, la superior 325, le doy a aceptar. Es que no, es que saben que no es 300 y 325, más bien no tengo los límites, no me los planteo el problema. ¿Cuál es la capacidad de proceso de llenado del blanqueador en polvo? O vamos a hacer esto más fácil. Si aquí en mis cartas ya me los arroja, en la carta de medias y de rangos, ¿dónde está? Aquí. Le vamos a poner estos mismos, 316.52 y 316. Porque se me hace que está confundiendo, porque ahí es el de las bolsas de detergente, el otro era de los mililitros de la coca. Tienes toda la razón, mijo, se me cruzaron los cables. Gracias. Es correcto. Y aquí no nos vienen los límites tampoco, Ok, entonces vamos a poner estos límites. 16.52 y 16.00. Fíjate. Hago. No manches, ya ves cómo. A ver, aquí. Ok, la chingada. Aquí. Estadísticas. Cartas de herramientas de calidad. Análisis de capacidad 6 normal. Y le voy a poner aquí que es 16.0 y aquí 16.50 y ¿qué? 4.
Sí, ¿verdad? Sí. Le doy a aceptar y vean. Vean cuál es la capacidad de mi proceso. O sea, suponiendo que este es el llenado de los jabones del detergente en polvo, bueno, no suponiendo, es el llenado de los detergentes, así se comporta mi proceso. De tal manera que yo tengo una capacidad de proceso de 0.45 y una desviación estándar de 0.19, que es una desviación estándar bastante considerable. Y aquí viene la pregunta del inicio de la unidad. ¿Qué problema tengo de centrado o de desviación? De desviación, profe. De desviación, es correcto. ¿Por qué? Porque aún teniendo una capacidad de proceso de 0.45, cosa que no es mala en control de procesos, pues ese 0.45 significa que de cada millón de costales de detergentes que yo estoy llenando, voy a tener un error de 126,300 costales en teoría. Lo que tendría que hacer es ajustar mi proceso para que el llenado sea más preciso o en su defecto, pues negociar con el cliente unos límites más amplios, no sé, por ejemplo, inferior de, vamos a ponerle 14 y superior de 17, por ejemplo. Imagínense que fuera así. ¿Sabes qué? Pues sí, que la variación está entre 14 y 17 gramos de detergente. Le doy a aceptar y, oh sorpresa, mi proceso se encuentra, ya después de una negociación con el cliente, se encuentra pues con una capacidad de 2.5, que es una capacidad suprema, así de que no, nadie te la va a creer. Y vean tus ppm, o sea, los ppm se arrojan 0. ¿Por qué? Porque lo que preguntaba hace rato Víctor, si eres Víctor, que preguntaba de qué significaban los sigmas, pues justo aquí te lo demuestro, mira. Aquí te lo demuestro con esta gráfica que estamos viendo. Chingado. El proceso se está comportando como el 99.99999998%. ¿Cómo? Pues sí, está cediéndole 0.00000002% a que cometas un error. Y en la realidad no hay procesos perfectos, nunca los va a haber. Esta gráfica que te presento aquí es lo mismo que la que dice 6 sigma abajo, 99.99999998. Por eso es que casi es incalculable las partes por millón, por eso me arroja un 0 partes por millón. No sé si quede clara esa parte. Para lograr esto, no, mi amor, estoy trabajando. Para lograr esto en la vida real, chavos, es un problema como no se imagina. Ya lograr lo que acabamos de ver acá, es algo creíble, es algo razonable. Pues tengo una capacidad de proceso de 0.45. Pues sí, Inge, hay que mejorar esa capacidad de proceso. Acuérdense que en las tablitas de capacidad de proceso algo significa eso. De hecho, no las tengo aquí a la mano, pero déjenme se las busco aquí rápido en el Google. Tablas de capacidad de proceso. Profe, y si nos da o sea, nos da más cercano a los 6 sigma, ¿quiere decir que hay una alteración de los datos y por eso llegamos como tan cercanos al 99? No, o sea, casi al 100. No precisamente. Fíjate que no precisamente quiere decir que sea una alteración de los datos. Si yo fuera el auditor del proceso, de ese proceso que me estás mencionando, y me reportas una capacidad de proceso así, yo sí sospecharía de que hay una alteración de datos. ¿Por qué? Porque es casi imposible que suceda.
pero no quiere decir, ¿quién preguntó? ¿Quién eres? Perdón. Vane. ¿Barbie? Ah, Gaby. No, Vane. Vane. Traes el micrófono muy alto. Vane, no quiere decir exactamente que sea una mentira o que me estés tratando de mentir. Pero sí se cuestionaría una capacidad así. Mira, esta tabla es como se rige en la industria automotriz. Fíjate, si tu capacidad de proceso es mayor a 2, tienes una capacidad de proceso de clase mundial, lo cual quiere decir que tu calidad es 6 sigma. Mayor a 2, ¿sí? Si tu capacidad de proceso está entre 1.33 y 2, tu proceso es súper adecuado, o sea, puta, te felicito. Si tu capacidad de proceso está entre 1 y 1.33, tu proceso es adecuado para el trabajo, pero requiere que tengas un estricto control de las variables al momento de monitorearlas. O sea, que no se te tenga que salir una, pero por nada, y si se te sale, luego controlarla en piso. ¿Ok? Si tu capacidad de proceso está entre 0.67 y 1, entonces tienes una bronca de calidad, porque tu proceso no es adecuado para el trabajo. ¿Sí? Y si tu capacidad de proceso es menor a 0.67, pues date un balazo y mejor estudia diseño en modas o una cosa así. No te creas. Todos los procesos van a caer por aquí en 6.7 o menores a 1. Te lo puedo más que asegurar. Por experiencia, por mis 38 años que tengo de vida y mis casi 20 años de experiencia en la industria, de veras, porque yo empecé muy chavo trabajando, me he dado cuenta que esto es difícil alcanzarlo. Quizá la NASA, porque manda a sus tripulantes a los Apolos y a las misiones a la Luna, pues esos cabrones sí tienen que tener controles súper estrictos en donde su capacidad de proceso es superior a 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de problemas mayúsculos. Hoy en día lo de la vacuna del SARS-CoV-2, igual, se tuvieron que hacer N cantidad de pruebas para que tenga confiabilidad Pfizer, CanSino, Sinovac y todas las vacunas que hay para aplicarse a la gente. Se tuvieron que hacer análisis para poder decir, estos resultados tienen un aseguramiento de tanto, ¿ok? Y velo, si nosotros nos vemos, nos vemos, ¿dónde está? Aquí, en el problema. Este primer problema al que llegamos, según los datos que yo alteré, me da una capacidad de proceso de 0.45. ¿Y ese 0.45 a cuál se parece, Vane? ¿En dónde caigo? Aquí. Uh-huh. En el nivel 3, ¿verdad? Ahí. Sí. Me dice que no es adecuado para el trabajo. Un análisis de proceso es necesario, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Oiga, profe, pero entonces mi proceso no es capaz, pero mi carta de control me dice que estoy bajo control. Ah, sí. Ojo, tu carta de control dice que tu proceso está bajo control respecto a tus variaciones, a tu tolerancia natural de variación. Pero con lo que el cliente te pida, no la vas a hacer. O sea, con la especificación que te está pidiendo, no la vas a hacer. ¿Sale? Bien. Entonces, miren, dejo de compartir, ya me pasé de la hora. Voy a investigar por qué no me salió ese problemita de solo la R y grabo el video porque ahorita me voy a clavar en resolverlo y se lo subo para que lo tengan también de respaldo, ¿vale? El miércoles vemos medias y desviación estándar y variables cartas de control por atributos. ¿Alguna duda, pregunta?
No, profe. Muy bien, pues bueno, chavos, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. ¿Profe?